Mari, contanos en un ratito sobre Pícara. Pícara es un espacio de comunicación feminista que nació en la pandemia y que agrupa a mujeres comunicadoras y jóvenes que no encontrábamos en los medios de comunicación tradicionales nada que nos llamara la atención. Y pensamos que podíamos tener un espacio propio, no solo para hacer comunicación feminista, sino también para repensar la comunicación tal como la conocemos. Hoy ya llevamos un par de años, hoy somos una cooperativa de trabajo. También el proyecto ha ido mutando, ¿no? También ser un espacio de formación para periodistas, ser un espacio de encuentro, ser un lugar donde podamos discutir qué comunicación tenemos y qué comunicación queremos. La Caliza es la Cátedra de Soberanía Alimentaria de Río Cuarto. Es una cátedra que se integra dentro de lo que es la Red Nacional de Cátedras de Soberanía Alimentaria de todo el país. Hay más de 60 cátedras y es un espacio de reflexión, de formación y de trabajo territorial vinculado al derecho a la alimentación. Trabajamos problemáticas socioambientales y un poco manifestarnos en lucha contra las prácticas extractivistas en nuestros territorios. Ese mito de, bueno, también, ¿no?, de lo social por un lado y lo ambiental por otro. Hoy que estamos en un contexto de hambre y de necesidades sociales extremas, bueno, parece que no se puede hablar de lo ambiental porque la prioridad es lo otro. Y eso es una falsa dicotomía, en realidad está totalmente cruzado. Existe el hambre, existe la miseria, existe la pobreza, existe la desigualdad en nuestros territorios, porque hay un modelo que se impuso con ese fin. Y es el gran desafío, creo, de nuestra época, sí, el poder cruzar las luchas. Y creo que ese es algo que de alguna manera nos convoca el ambiente o la soberanía alimentaria, es el desafío de estar en el ambiente desde otro lugar. Creo que mi militancia en lo ambiental está dada por algo que nos pasó, que vivimos acá en Río Cuarto como ciudad, que fue querer instalarse Monsanto acá en la ciudad, y empieza nuestra lucha ahí en el año 2012. Sí había tenido algunas prácticas que tienen que ver con los movimientos campesinos, de ver cómo avanzaban las topadoras en los sectores campesinos más pobres de Santiago del Estero. Y cuando acá en Río Cuarto pasa esto, que Monsanto quiere instalarse, dijimos, bueno, es el momento de organizarnos. Y creo que esa es la primera lucha que me impulsa ahí a construir ese camino, que en un momento fue de mucha resistencia y que tenía que ver, iba por un lado más de, sobre todo mucho de denuncia. Fue un tiempo muy, muy largo de denuncia y en un momento dijimos, bueno, pero tenemos que mostrar la vía constructiva de todo esto, ¿no? Y pensemos alternativas. Y ahí nos encontramos con la agroecología y con los movimientos de soberanía alimentaria, que tiene eso, es muy propositivo porque va por ese camino, es decir, bueno, cómo unimos sectores de producción, de distribución y de consumo basados en la economía social, en la soberanía alimentaria. Entonces dijimos, bueno, yo dije, es por acá. Y vos contame tus inicios en Pícara o antes de la organización. En la universidad conocí los feminismos y fue como, bueno, wow, un montón de vacíos en mi vida, en mis narraciones de vida, los pude llenar con relatos feministas. Y ahí dije, bueno, es por acá. Creo que también tuve una formación en la universidad, pero no solo académica, sino militante, de haber participado en la toma de la universidad, de haber siempre estado en la asamblea de comunicación. Me hizo entender como mi profesión desde un lugar plenamente militante, digamos. Yo no puedo entenderme comunicadora si no es una comunicadora feminista, una comunicadora militante, por algo que creo que es mucho más grande, digamos. Esos caminos transcurridos en la universidad y haber conocido también profes tan zarpados y compas que están en la misma, hizo que yo pensara que, bueno, la salida para hacer comunicación o hacer periodismo tiene que ser feminista, militante, comprometida con algo más allá. Y así fue como, bueno, básicamente me junté a jugar con unas amigas, porque esa es la realidad. Empezó así. ¿Y por qué construir un medio feminista y no decir, bueno, voy a dar la lucha en los medios que ya existen intentando instalar la perspectiva feminista allí? Gran pregunta. Un poco nuestra generación en general, ya no nos bancamos algunas cosas que estaban sucediendo en los medios de comunicación. Primero hay como toda una discusión de los medios tradicionales que hoy ya no existen como tal, digamos. Acá los grandes medios en Río Cuarto están totalmente vaciados. Las redacciones tienen 4 personas escribiendo el diario completo, por ejemplo.
Entonces no era un lugar que nos convocaban y que nos llamaban y que nos abría las puertas para elaborar ahí. Y si podíamos acceder durábamos muy poco tiempo, porque realmente los niveles de hostigamiento y de violencia que se están viviendo hoy en día en los medios de comunicación son muy heavy. Y después, laburando ya también adentro de Pícara, pudimos reconocer quiénes eran esas compañeras que ya sí lo estaban haciendo, pero que también, por una manera de cuidarse ante esta hostilidad, lo hacían de maneras muy picarescas. Y después con ellos pudimos unirnos y decir, che, bueno, qué zarpado que vos lo puedas estar haciendo desde adentro de los medios y que yo lo esté haciendo desde afuera. Pero creo que un poco el no querer entrar o no poder entrar a los medios tradicionales ha sido también una decisión. Nuestra estrategia para hablar sobre temas de género y derecho ha sido, primero, buscar los consensos. Antes de empezar como a discutir algo, buscar en qué estamos de acuerdo y sensibilizar, digamos. Creemos que no se puede como desaprender algo si no es a través de, bueno, de las emociones, del sentir. Cuando pensamos en el impacto que hemos tenido en Río Cuarto, me parece que el desarrollar redes, el tejer ese cruce con la comunidad y la universidad ha sido central. Y ha sido central en términos de también poner patas para arriba el conocimiento, salirnos del conocimiento académico para entrar en diálogo con lo que sucede en los territorios, en la calle. Las estrategias que llevamos adelante para mantener a los integrantes activos en la organización son, yo creo que lo que nos mantiene en la organización es como, bueno, la convicción, el compromiso, que sea un lugar donde las reglas las ponemos nosotras, digamos. Bueno, entre los que hoy formamos parte de Caliza, nos mantiene activos la misma realidad y la sensibilidad ante las injusticias, ante la desigualdad. Nos mantiene activos y con ganas de seguir y hacer y pensar nuevas estrategias. Una alimentación justa y sostenible es importante porque hoy es importante en primer lugar porque hay gente que no está accediendo al alimento, en primer lugar. En un momento, en cierto contexto, poníamos mucho el foco en la alimentación sana. Hoy tenemos que seguir pensando en eso, por supuesto, pero sobre todo hoy estamos pensando mucho en términos de seguridad, que hoy no es que el alimento es inaccesible para los sectores populares, los sectores más vulnerables. Hoy es inaccesible para la mayoría de la población, para quienes tenemos incluso un salario. Y hablar de alimentación justa es hablar de otro modelo, claramente. Si no rompemos con este modelo centrado en la mercancía, en que el alimento es una mercancía, no hay forma de construir una alimentación justa y suficiente para todos. Y sostenible es importante porque estamos en un punto límite a nivel planetario de sostenibilidad ambiental, ecológica. La igualdad en la comunicación es importante porque la comunicación como abstracción, ¿no? Pero los medios de comunicación, los espacios donde labura gente que se dedica a la comunicación, no están exentos de la violencia, digamos. Entonces, bueno, la igualdad no es igual solo formaciones de género para quienes comunican, sino hacia adentro, ¿no? Pensar que las compañeras están súper precarizadas en los medios, diversidades nunca llegan a los medios. Me parece que es importante porque los feminismos venimos a plantear una vida mejor, digamos. Queremos vivir mejor. Nuestra estrategia para llegar a la mayor parte de la comunidad ha sido el encuentro. Es juntarnos a ver un documental, es juntarnos en instancias de formación, ya sean seminarios, ya sean charlas con especialistas, ya sea escuchar a los productores y productoras agroecológicas en su espacio, es juntarnos. El periodismo feminista crítico es hacer preguntas más profundas, profundizar más, preguntar más, no quedarse con lo primero que está ahí como a la vista, con lo primero que está a mano. Y también creo que es una posibilidad de encuentro que, como conocemos al periodismo tradicional, nos parece imposible, pero hay otras maneras de hacer periodismo que son más colectivas, que surgen desde abajo, que surgen desde la simple curiosidad de querer hacer una pregunta, es hacer más preguntas y más escucha también, más activa. Bueno, y la soberanía alimentaria viene de la lucha social, de la lucha ambiental. Por eso retomamos el concepto muchas veces tal cual es,
porque es un concepto que nace de la vida campesina. Vinieron la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir sus propias estrategias y políticas de producción, de distribución y de consumo para asegurar el alimento. Realmente el camino de la soberanía alimentaria se hace en comunidades de abajo, acá en Río Cuarto, para empezar a comprarle al productor de cercanía, cómo poder alimentar la red de la economía social, ¿no? Que empezamos a decir, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿A quién beneficio con lo que compro, ¿no? Interés en la creación de políticas públicas. A nivel más local, nosotros peleamos mucho una ordenanza que se trató en el Consejo Deliberante en el año 2017, que fue una ordenanza que realizamos con un montón de organizaciones sociales, acá pensando también en los vínculos que se van dando. En esa ordenanza lo que se estableció fue crear un cordón verde agroecológico y a partir de ahí poder empezar también un circuito regional del alimento que además sirva como resguardo también ambiental, ¿no? Porque no puede ser que en los alrededores de la ciudad se nos esté fumigando. Redes con otras organizaciones. Bueno, nosotras hemos tenido la oportunidad de vincularnos siempre principalmente con el CISPREN, que es el gremio de trabajadores de prensa acá en Río Cuarto, y después siempre buscando con quienes nos podemos como retroalimentar, ¿no? Y en esa búsqueda también nos hemos encontrado con SICSA, que es una ONG que se dedica al urbanismo feminista, y con quienes hemos tenido también la chance de pensar, bueno, ciudades libres de violencia y cómo desde la comunicación o el periodismo podíamos aportar a esas ciudades libres de violencia. Y bueno, eso concluyó después en cosas como formaciones y encuentros, que es el final del proceso, pero todo lo rico está en todas esas mesas de trabajo que hemos hecho con tantas organizaciones para que hoy el resultado sea un mapeo de la ciudad, de las violencias en el espacio público de Río Cuarto. Y eso es zarpado y es un material que es súper valioso y que está a disposición para generar también políticas públicas. Bueno, por ahí sumarle también que a veces las redes son para el encuentro también de aprendizajes de uno mismo, ¿no? Cómo encontrarte con otras organizaciones te obliga a revisar tu práctica también. Eso es como, me parece que algo sumamente interesante que va más allá de la construcción que puedas hacer en conjunto. Tiene que ver con cómo miras tu propio proceso. Me parece que eso es muy rico también y que lo propicia el encuentro, ¿no? El aprender con otras personas. Les mandamos a sus celulares una fotito de sus organizaciones, de los trabajos que han estado haciendo, así que si quieren verla y compartirnos un poco cómo se imaginan ese futuro de su organización, hacia dónde están mirando. Ay, ¿me mostrás tu foto? Yo te muestro la mía. Oh, muy simbólica. Ay, no, qué linda. Hermosa. Bueno, muy aplicable al presente. Sí. Es una foto que refleja primero el colectivo que somos y la diversidad que somos, y ese árbol que es una estatua que se armó en homenaje al doctor Andrés Carrasco, que fue un científico que investigó los efectos del glifosato en la salud humana, que también nos impulsó a decir, bueno, la universidad es un lugar desde donde partir para también llevar adelante estas luchas en interrelación con los movimientos sociales. Así que bueno, es una foto, la verdad que hermosa. Bueno, acá esta foto es la foto de una movilización feminista. Y hay un cartel, lo estoy acercando, que dice, te parecemos muchas, nos faltan miles. Debe estar investigado, pero no hace falta investigarlo tanto, está en nuestros sentires. Lo que se siente en una movilización feminista es muy zarpado. Lo que se vive en las marchas es realmente muy, muy, muy del orden de lo mágico, del orden de lo que es difícil de expresar. Y saber que con Pícara retratamos esos momentos, hacer memoria feminista, que de acá a 30 años alguien ve esa foto y diga, che, Río Cuarto, había miles de mujeres y diversidades en las calles. Y que tenemos que hacerlo todo el tiempo porque los derechos no están garantizados. También sistematizar nuestras luchas y nuestras estrategias para llegar a donde estamos. Necesitamos más memoria y más memoria feminista. A mí este árbol también me impulsa como a mirar un futuro de nuevos científicos y científicas de esta universidad
que empiecen a hacer ciencia pensando en las necesidades sociales, Sí. ¿no? Para resolver realmente las problemáticas de la gente, las problemáticas de este mundo. Nuevos científicos y científicas que pongan el conocimiento al servicio del pueblo y desde una perspectiva donde también quienes están en los territorios, bueno, como lo decía un poco al principio, tienen saberes históricos, ancestrales, tal como los mismos que se dan en las luchas feministas. Hay una acumulación de luchas y eso traerlo y vincularlo con el conocimiento científico es fundamental. No hay nada como el encuentro, digamos. El encuentro con un otro es fundamental, o sea, el otro es la mejor escuela que podés tener. Hablar con otra persona es hablar con uno mismo, pero ampliado. Es como muy importante el encuentro con otro. Siempre el camino con otros es mucho mejor que individual.